Interior, el Servicio de Impuestos Internos detectó diferencias de rentas en más de 437.000 beneficiarios del bono para la clase media. De ellos, 37.000 corresponden a funcionarios públicos. Vamos a conversar con el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez. Señor Pérez, muy buenas tardes, bienvenido a CNN. Muchas gracias, buenas tardes, Daniel. Me da la gusto de saludarte también y a todo el equipo. Igualmente, ¿qué antecedentes manejan hasta ahora ustedes de esta situación en términos de los 37.000 empleados públicos que estarían involucrados? No hay una información precisa dónde están ubicados nuestros funcionarios y funcionarias públicas, porque hay que entender que somos parte nosotros, por ejemplo, representamos a los funcionarios y funcionarias públicas de la Administración Central del Estado. También tenemos funcionarios públicos en la salud, en los municipios. Entonces es una noticia también que nos sorprendió, como a todos, que hoy día conocimos este informe del Servicio de Impuestos Internos, de la persona de su director. ¿Y qué le parece que 37.000 empleados fiscales aparezcan denunciados por supuestamente haber falseado datos para acceder a un beneficio? Lo primero es que esto confirma la seguidilla de errores que hemos constatado desde el rol público frente a malos diseños que hoy día tenemos consecuencias donde son casi 500.000 trabajadores y trabajadoras, incluidos estos grupos de funcionarios y funcionarias públicas, donde no creemos que estén todos concertados para aprovecharse de una circunstancia que tiene relación con un bono efectivamente para la clase media que sale en paralelo cuando estaba el debate parlamentario en el retiro del 10%. Entonces ahí hay una responsabilidad política también del gobierno, en donde el diseño, y así lo explicó el propio director del Servicio de Impuestos Internos, cuando sale en alguna oportunidad públicamente a tratar de justificar algunos errores del software. Las propias organizaciones sindicales, que son la ANEICH y AFISH, han puesto permanentemente los antecedentes técnicos, que eso fue apresurado, fue inconsulto y a la carrera. El diseño parte mal. Entonces cuando se instala en la pública este portal, claro, muchos trabajadores y trabajadoras que evaluaron en el foro interno, y con esto entiendo, digamos, que hay una situación también de un error humano, no creo que esté concertado. Y curiosamente, con todo esto que se da de manera mediática, no es lo mismo cuando ocurren las colusiones de los grandes consorcios, de los grandes contribuyentes. Por ejemplo, el caso de Penta, son clases de ética que son castigados. Entonces yo invitaría también a bajar la presión de poder, primero por delante el juicio, pensando que hay dolo, entendemos que hay situaciones que hay que revisar. Y lo segundo, señalar, Daniel, que también hay una investigación en curso por el organismo fiscalizador, que nosotros relevamos la importancia, que es la Contraloría General de la República, que está observando cómo se diseñó este proyecto de ley, cuál es su implicancia y cuál es el factor también de esto que hoy día estamos viviendo, que es una situación que tiene bajo tensión a estos 500.000 trabajadores y trabajadoras, incluidos, insisto, los funcionarios y funcionarias públicas. Claro, uno entiende que evidentemente sería bueno sí, pedimos la contraria. En estos casos siempre, evidentemente, hay un margen para errores, pero el caso específico de lo que estamos hablando es que las personas tenían que autodeclarar, porque era una información que en ese momento no tenía impuestos internos, y de hecho así lo habían dicho los funcionarios de impuestos internos, que no tenían esa información todavía porque les llega con retraso, y por lo tanto, para julio las personas tenían que autodeclarar si sus ingresos habían caído en al menos 30%. Si un empleado ha mantenido su trabajo, ha mantenido su sueldo, como es el caso de, entiendo yo, la gran mayoría de los empleados públicos, ¿qué justificación podría haber para que una persona vaya y declare que su sueldo ha bajado en un porcentaje muy importante? No parece haber ahí ningún espacio para que haya un error o una equivocación al decir eso. No, porque esos son datos efectivamente que el propio de Servicios de Impuestos Internos, que declara en su comunicado, son datos que uno no va a cuestionar porque son datos que se cruzan y que efectivamente lo que se hace aquí es cuando se dispone este software y este portal que se inaugura un fin de semana con la presión política detrás, que nosotros hemos declarado anticipadamente. Claro, puede incurrirse en errores, puede pensar cada una de las personas que evaluar que hay situaciones que, como no se explicitó claramente, y comprenderemos que también hay desconocimiento, y no estoy con esto justificando, sino que también entendiendo que puede ser cómo tú interpretas un sueldo tributable con lo líquido, Entonces hay situaciones que son de una técnica que no todos tienen manejo, y por supuesto hay personas que me imagino que en esa línea completó esa ficha. Señor Pérez, que aparecía de conocimiento público. Pero ¿sí? Una persona sabe si le bajaron o no le bajaron un 30% de su sueldo, digamos. Eso no es algo que uno se pueda equivocar en un dato como ese. Claro, pero también efectivamente las personas, y aquí hay ejemplos que tenemos, personas que han incorporado que no es remuneración, pero por ejemplo, como hay restricción presupuestaria y en este periodo de pandemia todos nos pusimos a disposición
efectivamente está autocuidado y las prioridades para los que no tienen trabajo, y en eso no nos perdemos como servidores públicos, ahí también la mirada que se tiene era, bueno, en tanto yo dejé de fiscalizar, antes tenía una sociedad, una remuneración, y no es parte de son las horas extras, que hay gente que trabaja en turno de aeropuerto, en la aduana, en distintos lugares, en vialidad, que hacen un recorrido permanente. Entonces, claro, seguramente, y con eso yo estoy, por supuesto, conociendo las materias que nos convocan como servidores públicos, podría darse que eso es como un análisis personal. Pero faltó el acompañamiento técnico, el acompañamiento de los jefes de servicio. Nosotros lo dijimos, Daniel, nosotros lo dijimos en un comunicado, señalamos las alertas, dijimos que estos son los requisitos, porque nos acompañamos con nuestro equipo jurídico de la ANEF, para decirle a nuestros funcionarios de fuerzas públicas, este bono está orientado específicamente, hicimos un resumen, insisto, con apoyo profesional, donde están las situaciones que hoy día nos tiene en esta... obviamente tensión para aquellas personas que entendemos nosotros que hay que acompañar, observar y por supuesto pedirles si hay una equivocación que está a la vista, el reintegro tiene que darse sin ningún cuestionamiento. Eso también es nuestro principio de la buena política y la ética pública. ¿Y qué consecuencia cree que deberían sufrir las personas? Porque evidentemente cualquier persona puede aquí apelar o decir que se cometió un error o explicarlo. Si se comprueba que una persona efectivamente, de manera dolosa, dio una información que no era correcta para recibir este bono, ¿qué sanción debería recibir esa persona? Yo creo que si uno antepone primero la sanción y no el término de las investigaciones, es una casa innecesaria que yo creo que lo que hace es generar más confusión. Lo que tenemos que poner en el centro es cómo, quiénes son las personas, dónde están, y ya están oficiados, entiendo, los servicios de las reparticiones públicas, eso lo hace Impuestos Internos. Nosotros tenemos el detalle, no tenemos los nombres ni los datos, pero sí yo creo que es importante que se cierre ese capítulo para después abordar los temas que implica efectivamente, más allá, insisto, de las justificaciones de cada uno, porque yo también tengo conocimiento, y ahí sería bueno que preguntarle al director del Servicio de Impuestos Internos, porque también sé que algunos funcionarios pudieron acceder al bono, un porcentaje importante. No solamente este grupo que está cuestionado, hoy día, entre comillas. ¿Te fijas? Entonces yo creo que también es bueno que se permita cerrar la investigación, el proceso, y no empezar a elaborar juicios, porque también hay un aprovechamiento político de desprestigiar el rol del Estado, de contaminar para la ciudadanía que no conoce la función que realizamos todos los días, porque seguimos trabajando en todos los sistemas de turno, atención de usuarios, presenciales y sistemas de turno especiales, y también de trabajo remoto. Entonces, todo eso que hemos asumido a contar del primer día de la pandemia, hoy día no queremos que esto sea como un argumento para un pretexto. Hoy día la coyuntura que está dando incluso presupuestaria, incluso el propio reajuste general a fin de año, que hacemos con el conjunto de la mesa del sector público. ¿Pero a usted le parece justificable o condenable los casos en que efectivamente personas hayan accedido a este beneficio sin entregar la información correcta? ¿Usted le parece que eso tiene alguna justificación o debe ser condenado como un acto incorrecto, como un acto ilegal? Por deformación no puede condenar a alguien a priori, porque eso es anteponer un elemento negativo. Sí tengo que preguntar a esa persona cuál fue la justificación para poder completar. Pero el diseño y el planteamiento original estaba mal presentado. Por eso fue que lo que hemos dicho nosotros anteriormente con nuestras dos asociaciones afiliadas. Si el diseño es mal elaborado en su origen, lo que tenemos como consecuencia es que hoy día están cuestionados no solamente nosotros, estos funcionarios públicos. Hay 500.000 de trabajadores y trabajadoras en Chile y no creen que estén coludidos, como ocurrió con los grandes, polémicas y vergonzosas actuaciones de los grandes grupos empresariales que se volvieron con el confort, con el pollo y con los castigos que después tuvieron clases de ética. Ahí hubo un castigo, clases de ética para algunos empresarios en nuestro país. Entonces pongamos paño frío, estos son trabajadores y trabajadoras que efectivamente, incluso más se hacen cargo de familias que están cesantes, se hacen cargo de una sobrecarga en el ámbito laboral bajo la tensión que vivimos en pandemia. Y es una constatación también de nuestra realidad, que lo vivimos día a día como trabajadores y trabajadoras del Estado y también de la empresa privada, que lo han pasado muy mal. Lo han pasado muy mal y lo siguen pasando mal, incluso por eso que el diseño tiene que ser, y lo dijimos también nosotros como ANEF al gobierno, y si bien es cierto toma la razón del gobierno porque le corresponde, pero un bono tiene que partir del momento uno permanente, no gota a gota, porque eso daña, eso perjudica, eso desacredita la función pública. Señor, lo que tenemos hoy día es investigar. Yo le estoy preguntando por la responsabilidad individual que tiene cada persona, porque podemos discutir sobre si el proyecto estaba bien armado o no, si el sistema funcionaba, es una discusión aparte. Otra discusión es el tema de las penas para la colusión en Chile. De hecho, le digo, ni siquiera hay clases de ética, porque en esa época, cuando fueron esas colusiones, ni siquiera era considerado delito. Las clases de ética fueron por penta, por otro tema, ni siquiera hubo eso. Está bien, pero lo que me llama la atención es que parece que usted le quitara importancia a lo que ha ocurrido porque hay errores en el sistema o porque hay otras personas que han cometido delitos o errores que son peores. Le estoy preguntando, la responsabilidad individual de cada
cada persona que entra a un sitio, que sabe que no ha tenido caída en sus ingresos y que declara algo falso para obtener un beneficio con platas fiscales que no le corresponde de acuerdo a la ley. Le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad individual de esas personas? Más allá de todas las consideraciones que uno puede hacer de otros elementos que están mal, ¿qué responsabilidad individual tiene esa persona que entrega información falsa para recibir un beneficio que no le corresponde de acuerdo a la ley? Siempre va a haber una responsabilidad individual y en eso todos somos, tenemos que asumir esa claridad en el mensaje. Pero también hay un principio que relevamos cada vez que tenemos una actuación humana, que es el principio de la buena fe. Y nosotros partimos también con una actitud que entiendo que en este mal diseño, una seguidilla de errores, lo que hoy día expone a medio millón de trabajadores y trabajadoras. Por eso que yo relevo en eso y preciso que también hay un factor importante, un principio que relevamos, que es este principio de buena fe. José Pérez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Buenas tardes. Gusto saludarles nuevamente, Daniel, y gracias por el contacto con